Listo. Buenas tardes con todos. Ahora vamos a continuar con el tema 5. Esta ya es la penúltima clase de nuestro curso de trámite, documentario y gestión de archivos. El día de hoy vamos a hablar sobre la transferencia, la eliminación y la foliación de documentos. ¿Sí? Es una clase un poco extensa y también un poco teórica, pero vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible en el transcurso de esta hora y media que tenemos de clase, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar hablando un poco sobre la transferencia de documentos. ¿Qué viene a ser la transferencia de documentos? Pues es el traslado interno de todo tipo de archivos a la unidad de archivo central. ¿Esto a qué se refiere? A que es el traslado de la documentación de una entidad a el archivo que es administrado generalmente por el Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, digamos, se transfieren los documentos que son administrados directamente por la entidad al Archivo General de la Nación, que pasaría a ser el nuevo administrador de este tipo de documentos, ¿no? Se tiene en cuenta, por ejemplo, el ciclo vital de los documentos y el periodo de retención. Como comentábamos en clases pasadas, los documentos suelen tener un ciclo vital que está dividido más o menos en tres momentos o etapas, ¿no? Entonces, la última etapa es la etapa ya de uso histórico, ¿no? Entonces, cuando los documentos ya llegan a esa última etapa, lo que ocurre es que pasan a ser administrados directamente por el Archivo General de la Nación, porque ya no tienen efectos legales, ya no tienen efectos a nivel administrativo, sino que simplemente tienen un valor histórico que se trata de preservar, ¿no? Ahora, ¿para qué se transfiere? La idea principal respecto a por qué se transfiere es para optimizar el espacio. Recordemos que en la mayoría de casos los archivos todavía se siguen manejando de manera física. Por ende, hay espacios físicos que tiene cada entidad que se suelen destinar a la custodia de todos los documentos de archivo. Y esto muchas veces también involucra una gestión de presupuesto, ¿no? Un presupuesto para poder tener ese espacio habilitado, para poder tenerlo adecuadamente condicionado, ¿no? Entonces, ese es el primer motivo por el cual se transfiere, optimizar el espacio. Lo segundo es también el hecho de poder reducir, ¿no? La necesidad de almacenar documentos. Entonces, de alguna manera, con la transferencia de documentos, también se reduce la cantidad de documentos que se mantienen en custodia de la entidad. Y por ende, se mejora la eficiencia en la gestión de los archivos. Muchas veces, como aquí van a ver, se habla de archivos activos y archivos pasivos. Los archivos activos son de aquellos archivos que todavía tienen una utilidad vigente o están vinculadas a una acción vigente. Mientras que los archivos pasivos son aquellos archivos que ya no tienen, digamos, una representación vigente, pero siguen estando bajo custodia de la entidad. Por ejemplo, los archivos de legajos de personal que ya ha cesado de sus labores por un tema de la edad de jubilación, eh, son archivos de carácter pasivo, ¿no? Mientras que los archivos del personal que aún sigue laborando, es decir, un personal que todavía sigue vigente, son archivos de carácter activo. Entonces, es importante poder también identificar esa diferencia respecto a los tipos de documentos de archivo que se manejan en cada entidad, ¿no? Ahora, esto forma parte el ciclo vital del documento, forma parte un poco de lo que explicábamos respecto eh, al ciclo o a la teoría de las etapas que puede tener un documento, ¿no?
Como ven aquí, también hay tres momentos, ¿no? El momento de la fase activa, el momento de la fase semiactiva y el momento de la fase inactiva. Entonces, en cada momento hay también una valoración, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que aquí la primera valoración entre la fase activa y la fase semiactiva es una valoración de carácter administrativa, legal, fiscal y académica. Mientras que en el segundo momento ya las valoraciones son más culturales, científicas o históricas, ¿no? Entonces, además de eso, también tenemos diferentes tipos de archivos, ¿no? Por ejemplo, en la fase activa lo maneja el archivo de gestión, que normalmente es el archivo que es parte de cada unidad dentro de una entidad, ¿no? Mientras que en la fase semiactiva hay un archivo central dentro de la propia entidad que se encarga de manejar, digamos, la documentación que ya no es de uso constante para las áreas de trabajo, sino que simplemente por un criterio de preservación, un criterio de garantía, se mantiene ahí dentro, digamos, de la entidad. Por ejemplo, gran parte de los legajos del personal que ya está cesado, es decir, que ya se jubiló, se mantienen todavía dentro de los archivos centrales de cada entidad, porque normalmente las personas que han cesado, lo que hacen es hacer su trámite para que se les reconozca una pensión, ¿no? Por su jubilación. Entonces, en ese sentido, lo que normalmente ocurre es que ellos piden una jubilación en base a la cantidad de años de ejercicio o de labores que han tenido en la entidad. Es por eso que se mantiene aún, digamos, en el archivo de la entidad toda la documentación de cada uno de estas personas, ¿no? Porque se tiene que evidenciar mediante la documentación que ellos mismos han ido juntando que se está cumpliendo con el criterio de antigüedad, con los años de ejercicio y todo ello, ¿no? Entonces, es por eso que hay una gran parte de archivos, eh, digamos, que están semiactivos, que se mantienen dentro de la propia entidad por ejemplo, este caso que les mencionaba, ¿no? Y recién pasan al archivo histórico o el otro archivo central también, cuando ya dejan, digamos, de tener utilidad, en el sentido de que, por ejemplo, estas personas que ya han pasado a estar jubiladas o han cesado, ya fallecieron, ¿no? Entonces ya deja de tener un valor legal y pasa a tener más bien un valor histórico, ¿no? Ese, digamos, viene a ser el análisis en torno al ciclo. Sí, ¿alguien ha preguntado? Sí. También hay documento digital. Sí, 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 la verdad es que hay documentos digitales. Ahí vamos a poder evaluar un poco esto de los documentos digitales en un momentito. A ver, vamos a pasar. En el caso de los documentos digitales, también el ciclo es muy parecido, ¿eh? Hay también un archivo digital, ¿no? Que está dentro de cada unidad. También va a haber un archivo central dentro de la entidad en donde se va a almacenar toda la documentación digital. Y finalmente va a haber también un sistema o un software de almacenamiento en donde también se manejan los archivos históricos, pero de manera digital, ¿no? A ver, había otra pregunta por acá. ¿Habrá documentos que no se consideren de archivo? Sí, sí, como les explicaba en una de las primeras clases, hay documentos de gestión, o sea, los memorándums no son de archivo. Por ejemplo, las resoluciones
¿no? Directorales, resoluciones ministeriales, esas no son de archivo. Es más, hay un repositorio que maneja el Ministerio de Justicia en donde ustedes van a poder encontrar ese tipo de documentación, ¿no? Es el SPID, ¿no? El famoso SPID. Entonces ahí ustedes pueden buscar cualquier tipo de documento. Hay documentos o resoluciones, digamos, vigentes y no vigentes, en donde ustedes van a poder evaluar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que normalmente ocurre cuando se manejan los legajos de personal cesado es ver si el régimen que ellos acreditan era vigente en el tiempo en que ellos acreditan que estuvieron en tal régimen. Entonces lo que se hace es tratar de buscar la resolución o el documento o la ley que ha dado garantía de la existencia de ese régimen laboral en ese momento determinado. Entonces se acude al SPID, que es desde... Ah, sí, a ver, vamos a ver acá. Déjame un ratito. Vamos a dejar de presentar y aquí lo voy a buscar. A ver, esta es la página. Esa es la página. Entonces ahí ustedes pueden buscar, no es necesario que se creen un usuario ni nada por el estilo, simplemente tienen que acceder a la página y ahí van a poder encontrar de todo. Hay leyes, hay resoluciones, ¿no? Hay muchas normativas, hay mucha normativa en realidad, ¿sí? Aquí, esta es la página, ¿no? Es el Sistema Peruano de Información Jurídica. Ahí pueden entrar, por ejemplo, acá hay una plataforma de normas al día, ¿no? Las ediciones, hasta hay una página de derecho comparado, ¿no? Eh, Eso es. Y aquí, hacen clic aquí en normativa de acceso libre. Vamos a ver si carga, ya. Y aquí pueden entrar a acceso libre, ingresar. Ingresar y miren, acá están todas las normativas. Constitución, los reglamentos, estas son las de rango más relevante, ¿no? La Constitución, el reglamento y los códigos. Pero si quieren buscar una norma específica, acá pueden ir al buscador de normas y aquí, por ejemplo, pueden seleccionar qué tipo de norma quieren. Por ejemplo, hay acuerdos, anexos, circulares, comunicados, decretos, directivas, fe de ratas, leyes, oficios, ¿no? Como les decía, hay muchas cosas aquí, hasta tratados. Entonces, les comentaba esto por el hecho de que sí. Ah, es esa. Ese es el tema del speak, ¿no? Ese es el enlace que les comentaba. Entonces, lo que les decía, ya volviendo a la clase ahora sí, era el hecho de que eh, hay documentos, ¿no? De gestión que no necesariamente son documentos de archivo y por ende no se van a manejar como el archivo. Es decir, no van a pasar por los procesos de protocolo que normalmente una entidad suele tener a nivel de archivo, ¿no? Vamos a presentar de nuevo. Sí. Igual si tienen alguna pregunta, normal alcen la mano para poder yo atender. Sí. Ahora vamos a pasar a los requisitos para la transferencia, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? Primero, en el caso de que los documentos sean físicos, está la preparación física de los documentos, ¿no? Es decir, que hay un proceso de limpieza de la documentación, la eliminación de cualquier tipo de material metálico. Recuerden de que en muchas ocasiones los almacenes de archivo no suelen tener un manejo adecuado respecto a la oxidación. Entonces van a encontrar documentos que tengan partes que están un poco con óxido, ¿no? A pesar de que es papel, recordemos de que hay documentos que van a estar engrampados o van a tener algún material así de fierro que con el paso de los años se deteriora y se oxida. Y ese óxido a veces se queda pegado en el papel. Entonces se tiene que hacer una limpieza y remodelación de, por ejemplo, los faster,
¿no? En el caso de los archiveros, porque también hay documentos que se manejan en archiveros, también ahí modificar los archiveros, ¿no? Identificar cuál ha sido el material que ha sido afectado también. Hay documentos que por el tema de la humedad terminan perdiendo el contenido, ¿no? Es decir, se borra parte del contenido, ¿no? Entonces también es importante identificar eso, hacer una revisión y una foliación adecuada, ¿no? Revisar que todo esté adecuadamente foliado, que la documentación esté ordenada de manera adecuada. Es más, Servir tiene una directiva respecto a la adecuación de, por ejemplo, en este caso, de la documentación de los personales, de las hojas de vida de todos los personales, de las diferentes entidades públicas, ¿no? Entonces es importante también revisar eso, adecuarlo las unidades de conservación, es decir, en qué tipo de materiales se va a tener que guardar eso. Se pueden guardar en cajas, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas imágenes. Se pueden guardar también hay algunos archiveros que son de plástico, ¿no? Que son un poco más ligeros también porque las cajas son un poquito pesadas. Y finalmente está el ver los inventarios de la documentación. Es decir, generar un listado de inventario en donde yo estoy anotando todo lo que se va a entregar a la unidad de archivo central. Es decir, todo lo que se va a transferir, ¿sí? Toda la documentación. Entonces, ahora vamos a hablar de la foliación, que es el segundo tema de nuestra clase, pero ¿por qué lo estoy mencionando ahora y no cerrando también el tema de transferencia? Porque los dos van de la mano, ¿no? Como van a ver, el tema de la foliación es la numeración de manera secuencial de cada hoja del documento de archivo, ¿sí? Estoy seguro que todos los que están aquí en la clase, en algún momento cuando han postulado a alguna entidad pública, les han pedido que folien los documentos que están entregando, ¿no? Comenzando por el uno, ¿no? En la parte inferior derecha y así sucesivamente hasta que terminen de contar todas sus hojas, ¿no? ¿Por qué se hace eso? ¿No? Es para poder generar esto, ¿no? Reconocer el orden original y la integridad de el documento en conjunto, ¿no? La documentación en conjunto. Por eso es importante la foliación. Y por eso es que a cada uno, normalmente cuando postula se le pide eso. ¿Por qué? Porque puede ocurrir de que en el proceso de toda la evaluación, ¿no? En este caso estamos hablando de una postulación, eh, te quitan una hoja. Entonces, ¿qué garantiza tener? Entonces, por eso es que se hace el proceso de foliación, ¿no? Para tratar de alguna manera de brindar garantías, ¿no? Al ciudadano respecto a que se le está garantizando todo el derecho en su documentación. Lo mismo ocurre con los documentos de archivo que van a estar siendo gestionados porque de alguna manera así también se da cuenta de que no se está quitando documentos al documento de archivo en general y no se está vulnerando tampoco la integridad del mismo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver de que, por ejemplo, la foliación también se define por el tipo documental, ¿no? A nivel de memorándums, cartas, resoluciones, ¿no? ¿Qué trata de decir eso? Que la foliación no solamente es algo que ocurre, digamos, con los documentos de archivo, sino también puede ocurrir con los documentos de gestión, ¿no? Porque en algunas ocasiones, vamos a tomar en cuenta esto, hay documentos de gestión que están dentro de documentos de archivo, ¿no? Por ejemplo, si yo como persona quiero acreditar que tengo 40 años de experiencia en el sector público. Antes lo que ocurría era de que a mí me daban, o sea, mi nombramiento no era a partir de una resolución simple, sino era a partir de una directiva o un decreto. Entonces,
Los decretos, las directivas son documentos de gestión, pero al adjuntarse dentro de un documento de archivo, forma parte de un documento de archivo, ¿no? Entonces, a eso se refiere también el tema de la foliación por tipo documental. Van a haber casos en los cuales ustedes, dentro de un documento de archivo, van a contar con documentos de gestión que van a acreditar información del documento de archivo. En este caso, les estoy poniendo el ejemplo de un legajo de una persona que ya ha sido jubilada, ¿no? Pero puede pasar en situaciones muy variadas, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro que en la mayoría de casos de las personas que han estado trabajando durante pandemia en el Estado, se les va a juntar la normativa que reguló todo el proceso de la ley de teletrabajo, ¿no? Es decir, de trabajo remoto. Entonces, esa norma sí o sí va a estar ahí, porque es la que justifica el cambio de modalidad laboral, ¿no? Entonces, es importante también considerar eso, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los errores de foliación? Eh, o, entonces, cuando se hace eso, lo que normalmente ocurre es proceder a tachar, ¿no? Una línea oblicua, registrando en la parte inferior el número correcto del folio, ¿no? Es decir, se marca, ¿no? Y en la parte inferior se pone la nueva numeración, ¿no? Recordemos de que puede ser de que con el paso de los años vaya añadiendo documentación. Y el foliado no es algo reciente, es algo que lleva muchos años. Entonces, puede ser que en esos documentos de archivo hayan sido foliados hace 30 años, pero ya han metido nueva documentación y no ha sido foliada. Entonces, cuando tú vuelvas a iniciar la foliación y lo tengas que ordenar de acuerdo a lo que te pida las directivas de servir, puede que lo que está en el número 1 ahora puede estar en el número 7, ¿no? Entonces vas a tener que ir ahí eliminando la numeración antigua y poner una nueva numeración, ¿no? Entonces, eso también es importante considerar. ¿Qué cosas no se folean? Bueno, no se folian las carátulas, no se folian las hojas en blanco, no se folian las hojas que están sueltas, no se folian las tapas, no se folian tampoco las contratapas, ¿no? No se folian al reverso de las páginas. En ese caso, por ejemplo, lo que normalmente ocurre es que cuando hay una página que tiene, digamos, las dos caras con información, se tiene que sacar copia de una de las caras, ¿no? Es decir, de la cara que está al reverso, ¿no? Del orden, de esa se le saca una copia y se le pone como una hoja nueva, ¿no? O también se puede sacar copia de ambas caras y esta hoja que tiene las dos caras con contenido las puedes poner al final, ¿no? Entonces se hace ambas cosas en realidad. Y tampoco se puede foliar el reverso de copias con papel reciclable, ¿no? Es decir, hay casos en los cuales por un tema de ahorro de papeleo, lo que hacen es aprovechar la contraparte de las hojas que ya han sido utilizadas para poder, digamos, imprimir nuevo contenido. Pero eso no está bien, ¿no? En realidad eso sí debe ser tachado, no se folea tampoco. Ahora, ¿cómo se folea? Aquí vamos a ver dos casos. Los casos de los documentos simples y los casos de documentos compuestos, perdón. En el caso de documentos simples se realizan de manera independiente, ¿no? En el caso de oficios, cartas, informes, memorandos, ¿no? Todos estos son documentos de gestión, así que es importante entenderlos de esta lógica. Pero en el caso de los documentos compuestos, se tienen que foliar en base a la conformación de un expediente. Por ejemplo, si yo tengo un legajo de personal, hay varios tipos de documentos, todo lo tengo que hacer como si fuera un solo documento, ¿no? O sea, en un orden, en una sola estructura. Lo mismo con los contratos de obra. Los contratos de obra tienen un montón de expedientes dentro, ¿no? Tienen un montón de documentación también variada. Entonces, ese contrato en específico, con todos sus anexos, tiene que estar también ordenado y foliado de una sola forma. Las resoluciones, también con las resoluciones ocurre lo mismo.
Hay resoluciones que vienen con documentación extra. En algunos casos, la evidencia o la argumentación de por qué se está elaborando esta resolución. En otros casos, viene con los anexos que tratan de describir lo que indica la resolución o exponer a mayor detalle lo que indica la resolución. Y finalmente los expedientes, ¿no? Hay expedientes que sí o sí lo que van a necesitar es documentos sustentatorios. Entonces, todo el expediente con sus documentos sustentatorios se folean en un solo orden, ¿no? No se folean por separado, ¿sí? ¿Cómo deben estar los documentos? En primer lugar, se tiene que identificar qué tipo de documento es. Si es un documento de gestión, si es un documento de archivo. En segundo lugar, se tiene que clasificar, ¿no? Si es un documento de gestión o un documento de archivo, por ejemplo, si es un documento de gestión, ¿qué tipo de documento de gestión es? Puede ser una carta, ¿no? Además, de qué área es, ¿no? ¿Qué es lo que tiene, ¿no? Se puede clasificar lo que está dentro de ese mismo documento, ¿no? Y finalmente se ordena, ¿no? Se ordena en base a la unidad de conservación. En este caso ustedes van a ver ficheros. Normalmente lo que ocurre en el Estado hasta ahora, porque todavía la digitalización está ahí en proceso, es que todavía se organiza todo en ficheros, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Qué es lo que no se transfiere? ¿Qué documentos no se transfieren? Bueno, como les decía, mayormente son documentos de gestión los que no se transfieren. Boletines, documentos de apoyo informativo y administrativo, normas legales, que era lo que les decía del SPIG, fotocopias de documentos originales, periódicos, revistas, documentos borradores, ¿no? Tampoco formatos o formularios en blanco, trípticos, copias de hojas de ruta. Nada de eso se transfiere. ¿Por qué? Porque no son documentos de archivo, son en algunos casos documentos de gestión y en otros casos, pues, documentos en general, ¿no? Entonces, eso no se transfiere. ¿Cómo se transfiere? Pues, como les decía, se tiene que separar los documentos de gestión en unidades de conservación, ¿no? Archivos, folders, cajas, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que considerar desde una lógica de también organizarlo de manera numerada, ¿no? A veces se puede organizar a partir de un orden alfabético, pero también se puede organizar a nivel de numeración, ¿no? Entonces es importante que se pueda considerar ambos de estos dos criterios al momento de considerar la transferencia. Ahora, la preparación de los documentos de archivo para la transferencia. En este caso, lo que vamos a hacer es organizar los archivos, por ejemplo, con una carátula, ¿no? En este caso les pongo el caso del gobierno regional de Callao, ¿no? Ellos armaron esta carátula en donde ponen, por ejemplo, la descripción del documento, es decir, de qué unidad orgánica es, de qué sección, cuál es la serie documental, es decir, el tipo de documento, qué año, en qué año se hizo el documento y describir, ¿no? Los documentos que hay ahí, ¿no? Además de eso, está la información de la transferencia, ¿no? Porque recordemos que estos están en un contexto de transferencia. Se pone la fecha, ¿no? Se pone la cantidad de hojas, se pone quién es el responsable que se ha hecho cargo de la foliación de ese documento, ¿no? Y finalmente el jefe responsable de la unidad que está haciendo la foliación, ¿no? Se le pone un código, ¿no? Por ejemplo, en este caso le ponen un código, le ponen un número de ítem y un número de file, ¿no? Además se le pone un número de caja, ¿no? Y observación. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, que ya aquí hay en una caja, una especie de caja, se están poniendo los files de manera horizontal y hay un rótulo, ¿no? En la caja, ¿no? Que es lo que también se va a considerar ahí como dato, ¿no? Entonces, eso también es importante. Luego vamos a ver que se arman en algunos casos files con 200 folios,
¿no? Y que a partir de eso, todo esto que se va acumulando se pone en esta caja, ¿no? Se puede poner también de esta manera, ¿no? Es decir, una manera así de copiar los archivos y finalmente se meten en la caja. Ahora, este es el rótulo para cajas, ¿no? Este, por ejemplo, acá que tiene el dato de la oficina que se encarga del archivo, ¿no? El trámite documentario de archivo, la unidad, ¿no? La unidad orgánica, la serie documental. Miren, esto es lo mismo de acá, pero llenado, ¿no? Esto, pero llenado aquí, ¿no? ¿Cuántos documentos tiene esta caja y qué número para acá? ¿Cómo se tiene que enviar? Pues se tiene que redactar un memorándum, ¿no? En donde desde la unidad que va a hacer la transferencia a la unidad de archivo central, en este caso, se le indica, ¿no? Que se va a hacer la transferencia de documentos, ¿no? Además de eso, se precisa un cronograma de transferencia. Recuerden que los archivos son muchos, o sea, toda entidad pública tiene muchísimos archivos, ¿no? Entonces, los procesos de transferencia a veces suelen demorar meses. Entonces, se tiene que contar con un cronograma de envío y además de eso, contar con cantidades que se van a tener que enviar de manera periódica. ¿Por qué? Porque así como la unidad que es la que va a entregar las cajas o la documentación, se va a poner metas, ¿no? Semanales probablemente de envío de documentación, ¿no? También la unidad que recibe tiene que tener una estrategia para poder recibir toda la documentación y ordenarla dentro de su propia lógica de almacenamiento. Entonces, es importante que haya esta documentación de transferencia para que ambas unidades puedan, o oficinas también, puedan estar preparadas para ese proceso, ¿no? Ahora, este es un inventario descriptivo, ¿no? En donde además de las propias forma en cómo se organizan los documentos, se está presentando también el cómo se está organizando por completo todo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, los mismos datos que probablemente están en la caja, en este caso, y describirlos, ¿no? Describir el contenido. Este es un inventario general en donde ya no está escrito completamente el contenido, sino más bien las unidades más grandes, que en este caso vendrían a ser las cajas, ¿no? Y está también el responsable y todo ello. Aquí tenemos las actas. Miren, acá hay un acta de recepción de los documentos y también puede haber un acta de devolución de la transferencia, ¿no? Dependiendo del tipo de transferencia. Acá tenemos también el flujo, ¿sí? En este caso está la oficina, que es la que quiere hacer la transferencia, ¿no? Luego hay un proceso de inventariado que es dirigido por una secretaría especializada y finalmente el traslado de la documentación, que más que todo consiste en la verificación por parte de la unidad del archivo central y finalmente una copia como un cargo de lo que se está recibiendo y finalmente ya se procede a archivar, ¿no? Es la transferencia. Aquí también tenemos un modelo instructivo, por ejemplo, este es el instructivo del SENASA, en donde explica cómo se da la transferencia de documentos archivísticos, ¿no? Obviamente todo esto basado en la normativa, que es otra normativa, no es esta de aquí, pero es otra normativa, en donde se expone, ¿no? Cómo se da todo el proceso, ¿sí? A ver, hay una pregunta por ahí. Exacto. Los memorándums. Sí, Graciela, habías levantado la mano, recién te puedo escuchar. ¿Querías consultar, aparte de... Sí, justamente esa pregunta, o sea, memos, oficios, cartas, solicitudes que son documentos administrativos, Ujú. ¿eso no se transfiere?
No, normalmente no se suelen transferir. No, lo que sí ocurre es que si están dentro de un documento de archivo, ¿no? Te ponía el caso de un legajo de personal, ahí sí se transfiere, porque forma parte de este legajo de personal o del documento de archivo en general. Pero, digamos, por cuenta propia, los memorandos, los oficios no se transfieren, porque son documentos de gestión, no son documentos de archivo. Ya, y pasada una gestión que sean 3, 4 años, ¿qué se hace con estos documentos? ¿Se mantiene en la oficina? Sí, normalmente lo que ocurre con las oficinas es que este tipo de documentación la suelen guardar en archiveros, ¿no? Pero cuando ya pasa el tiempo, lo único que se hace es proceder con la eliminación. Justo ya vamos a entrar a esa parte de eliminación y ahí también vamos a hablar de qué ocurre con los documentos de gestión. Ujú. Ok, gracias, profe. Listo. Está apagado su micro, profe. A ver, gracias. Justo les iba a comentar, les decía, respecto a la eliminación de documentos, ¿no? Hay ya directivas que ha generado el Archivo General de la Nación para explicar cómo se da el proceso de transferencia, ¿sí? Que es justamente algo que vimos en la clase pasada, pero lo que no habíamos visto era la directiva vinculada a la eliminación de documentos, que es también otro proceso muy importante. Entonces, en este caso, la directiva vigente es la 001-2018 AGN DAI, ¿no? Entonces, esta además tiene una modificatoria que sigue siendo parte de la misma directiva, pero eliminación de documentos, ¿sí? La norma en sí se llama eliminación de documentos de archivo del sector público, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que posee la eliminación de documentos como principios, no? Primero hay un principio de legalidad. Entendía de que la eliminación de documentos se da cuando estos documentos pierden valor y utilidad administrativa. ¿Sí? Les ponía el caso de cuando ya el personal cesa y fallece, ya no tiene utilidad seguir guardando la documentación de ellos porque ya no tiene una finalidad legal ni administrativa. Quizás sí una finalidad histórica, pero ya no una finalidad legal, ¿no? Entonces, eso es importante, entender el principio de legalidad, ¿no? Es decir, la eliminación de los documentos se da cuando el documento pierde el carácter legal o carácter administrativo o carácter de evidencia, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo segundo es que hay un principio de irreversibilidad. Es decir, todo documento que ha sido eliminado no puede ser retrotraído, ¿no? Además de eso, eh, debe tener una lógica de ecosostenibilidad, ¿no? Es decir, que los documentos que sean eliminados no terminen siendo quemados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si tú los quemas, lo que haces es contaminar más. En este caso, la lógica sería que los documentos que sean eliminados puedan ser reutilizados, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de documentos que ya no tienen ningún tipo de utilidad y que además de eso ya no se van a guardar, lo que se suele hacer es picar, ¿no? Los documentos se pican y todo eso se guarda como material reciclable y se envía una entidad recicladora, a una empresa recicladora para que pueda ser reutilizado, ¿no? Hay que recordar que la eliminación de documentos también se da bajo la lógica de digitalización. Es decir, si yo procedo a digitalizar todos mis documentos de archivo que ya han sido cesados o que se encuentran ya en el archivo central, no va a ser necesario que los tenga que mantener, digamos, en mi archivo, ¿no? Salvo que sí sean documentos históricos, ¿no?
Entonces ahí hay una situación muy interesante, ¿no? Que forma parte de la discusión todavía dentro de la archivística, que define que un documento tenga o no validez histórica, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso estamos hablando de documentos que van a tener que ser picados, o sea, es decir, ya dejan de existir. Entonces, hasta qué momento yo puedo estar hablando de documentos que pueden ser eliminados y hasta qué momento puedo estar de documentos que tienen valor histórico? Entonces, eso todavía sigue siendo una discusión muy fuerte en la archivística porque todavía no hay un límite muy claro respecto a esto, ¿no? Entonces, es importante considerar ello, ¿sí? Pero de, desde la lógica de la norma que estamos evaluando, el principio de irreversibilidad trata de tener un enfoque más vinculado a tener una sostenibilidad en la eliminación de documentos, ¿no? Luego vamos a tener el principio de seguridad y confidencialidad. ¿A qué se refiere eso? Que todos los documentos que tengan información de carácter personal o confidencial se tiene que eliminar garantizando que la información no termine siendo difundida, ¿no? Esa sería la palabra, difundida. ¿Por qué? Porque, como les explicaba en alguna de las clases anteriores, hay documentos de archivo que tienen carácter exclusivo, ¿no? Por ejemplo, un acta de nacimiento, ¿no? Tiene documentación muy sensible respecto a la persona que es titular de ese acta de nacimiento, ¿no? Contiene datos de sus padres, contiene datos de su nacimiento, ¿no? El lugar, el hospital, ¿no? El nombre, ¿no? La identidad del doctor que participó en el proceso de parto. O sea, hay mucha información ahí que es exclusiva de esta persona y que no debería, por ende, difundirse, salvo por fines históricos, ¿no? Pero hay otros tipos de documentos, como por ejemplo los antecedentes penales, ¿no? Que se entiende que no debería ser de acceso completamente público, salvo que sea por un fin digamos, bienestar general, ¿no? Por ejemplo, los antecedentes penales de los candidatos a cargos de elección popular sí deberían ser públicos, porque hay un bien común, un bien general que se contrapone. Pero, por ejemplo, los datos de los antecedentes penales de un ciudadano que no tiene nada que ver con política, que no tiene nada que ver con función pública, ¿no? No debería ser completamente difundido. Entonces, esa es la lógica del principio de confidencialidad y de seguridad. Es decir, los datos sensibles no deberían estar en riesgo de ser difundidos en ese proceso de eliminación de documentos, ¿no? También vamos a encontrar un principio de oportunidad que indica que la eliminación debe efectuarse en un tiempo necesario, ¿no? Es decir, no se debería eliminar los documentos antes de la fecha establecida. Han habido casos en los cuales se han perdido documentos en contextos en los cuales sí se requería de la información de esos documentos. Les voy a poner un caso que me pasó trabajando en el Ministerio del Interior. Justamente yo estaba revisando un legajo de personal de una persona que ya había cesado, una exfuncionaria, y a esa funcionaria la habían sancionado porque había eliminado documentación del legajo de un ministro en el tiempo en que este ministro justamente había dejado de ejercer el cargo. O sea, era unos días después de que el ministro dejó el cargo, esta persona robó documentos del archivo personal de este ministro, ¿no? En este caso, se vulneró el principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque normalmente lo que ocurre cuando uno deja de ser autoridad es que hay algo que se le llama el juicio político, que es decir, hay unas evaluaciones que pueden hacer el Congreso, que puede hacer la Contraloría o el propio Poder Judicial,
o el Ministerio Público también, en donde evalúan las acciones que uno tomó como autoridad. Entonces, si yo elimino o robo la documentación que está en el legajo de esta ex autoridad, eh, lo que te indica es que ha habido una sospecha, ¿no? Quizás ha habido ahí una falsificación de la hoja de vida, ¿no? De la documentación de la hoja de vida, o quizás han habido algunas irregularidades, ¿no? Recordemos que para el caso de los ministros normalmente no hay muchos requisitos para hacerlo, ¿no? Pero sí hay un gran problema cuando en las declaraciones juradas tú declaras algo que no posees, ¿no? Normalmente lo que ocurre con la mayoría de autoridades o de candidatos es que tratan de venderse como personas que han estudiado mucho más de lo que han hecho, ¿no? Como hay personas que se ponen doctorados, pero que en realidad no han estudiado el doctorado, o maestrías y no han terminado la maestría, simplemente han llevado un ciclo, dos ciclos de la maestría, ¿no? O también hay personas que han puesto que han terminado de estudiar la carrera y que están titulados, pero que cuando uno investiga más, simplemente tienen la condición de egresado. Es decir, ni siquiera han sacado el bachillerato. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes, ¿no? Considerar al hablar del principio de oportunidad. Que el documento ya no tenga ningún tipo de información que sea de relevancia, ¿no? Relevancia administrativa, relevancia como evidencia, relevancia legal, ¿no? También hay motivos por los cuales se puede justificar preservar la documentación, ¿no? Eh, como les ponía el caso de la documentación que tiene valor histórico, ¿no? Las actas de nacimiento, por ejemplo, o las partidas de bautismo, ¿no? Que en este caso las partidas de bautismo no tienen una función pública, no están en la gestión pública, pero sí son de administración privada. Tenemos, por ejemplo, el caso de los certificados de antecedentes, tenemos el caso de las actas de matrimonio, ¿no? Todo ese tipo de documentación tiene, digamos, una relevancia histórica, puede tener una relevancia histórica, ¿no? Es más, hay plataformas virtuales en las que ustedes pueden encontrar ese tipo de información, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplito. Aquí tenemos el caso de Family Search, que es de una iglesia, pero que tiene acceso a documentación de de muchas personas en general, ¿no? En realidad, pero ¿bajo qué criterio? Bajo un criterio histórico. Es decir, es documentación de personas que ya han fallecido hace mucho tiempo, pero tienen una finalidad histórica, ¿no? Entonces aquí uno puede entrar, se crea un usuario, ¿no? Y puede encontrar información de personas, ¿no? Normalmente personas que ya han fallecido. Pues aquí les por si están interesados. Y pueden ver ahí el tema de documentación que es administrada tanto por entidades públicas como por instituciones privadas, pero y que en algún momento tuvieron alguna validez legal o también validez administrativa, y que ahora ya tienen solamente una validez histórica, ¿no? Una validez histórica y por ende ya no cumpliría, por ejemplo, en este caso con el principio de oportunidad. Pero, como les ponía nuevamente el caso, ¿no? Puede haber algunas excepciones, ¿no? Es decir, documentación que se preserve porque para la entidad sí tiene alguna validación, ¿no? Por ejemplo, algo que normalmente ocurre con el Archivo General de la Nación es que suele guardar los primeros documentos de cualquier tipo de proceso que se haya iniciado, ¿no? Hace poco, por ejemplo, enseñaban una de las primeras actas que se firmó cuando se fundó la ciudad de Lima. Y de hecho que esa acta la tienen que tener en físico y la tienen que seguir preservando, porque hay una validación histórica en ese caso, ¿no? Y así se trata de almacenar la mayor cantidad de documentación con relevancia histórica.
¿no? Luego de eso vamos a pasar por el principio de actuación documentada, ¿no? ¿A qué se refiere este principio de actuación? Pues se refiere a que todo proceso de eliminación siempre tiene que ser documentado. Es decir, debe haber una prueba respecto a cómo se ha dado ese proceso de eliminación. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que se esté eliminando documentación que tiene relevancia todavía. Y ahí, ¿de quién es la responsabilidad? ¿No? Entonces, para tratar de evitar estos problemas de omisión de responsabilidades, lo que se hace es que se cuente con documentación de todo el proceso de eliminación, en donde también se expliquen los motivos por los cuales se está eliminando, ¿no? La documentación que se está eliminando y quiénes han estado los funcionarios involucrados en todo ese proceso tanto por la parte de la entidad que quiere eliminar los documentos, como por la parte del Archivo General de la Nación, que es quien valida que se eliminen esos documentos. ¿Sí? Es un proceso de dos partes en realidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver las disposiciones generales. ¿Sí? En este caso, como les decía, la eliminación de un documento se da bajo autorización del Archivo General de la Nación. ¿Sí? Y también de los archivos regionales en el ejercicio de su competencia. Ahí sí lo que se tiene que hacer es revisar la Ley Nacional de Archivo para que, del Sistema Nacional de Archivo, para que se pueda saber en qué casos, por ejemplo, se tiene que solicitar autorización a los archivos regionales, ¿no? Aquí también menciona, por ejemplo, que los documentos de archivo que se propone eliminar son aquellos que tienen valor temporal, ¿no? Y que por ende no tienen trascendencia. Aquí en este caso lo que nos está diciendo es que los documentos de gestión en su mayoría son aquellos que están predispuestos a ser eliminados, ¿no? En este caso, porque por ejemplo aquí dice que no debería tener trascendencia a nivel administrativo, fiscal, contable o legal, ¿no? Es decir, que pierdan eso, ¿no? El procedimiento es único, ¿no? El procedimiento de eliminación y, como les decía, cumpliendo con este principio de documentación actuada, tiene que implicar responsabilidad funcional y administrativa, ¿no? Es decir, se tiene que tener muy en claro quién es el funcionario que está solicitando que se dé la eliminación y quién es el funcionario que está autorizando eso, ¿no? Entonces ahí lo que te indica es que esto es conducido por el órgano de administración de archivos o el que asuma esa función en la entidad y además, obviamente que con el visto bueno del Archivo General de la Nación, ¿no? Y que se tiene que regir por el principio de legalidad del procedimiento administrativo general, ¿no? Además, aquí también que indica que no serán autorizados a eliminar documentos que formen parte o sean sustento de un proceso contencioso, penal, comercial, arbitraje, investigación fiscal o lo que sea requiera. Han habido casos en los cuales documentación de personas que estaban fallecidas se han mantenido todavía como documentos de archivo vigente. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, hay varios que se han mantenido vigente porque todavía sigue teniendo una suerte de funcionalidad legal, ¿no? Por ejemplo, la documentación vinculada a Alan García, ¿no? Alan García ya falleció, es más, creo que hace poco ha sido un aniversario más de su fallecimiento, hace como 5 años, y a pesar de que ya falleció, sus celulares, por ejemplo, siguen teniendo validez legal. Y todas las transcripciones de la información de sus celulares sigue teniendo validez legal. No se ha archivado, siguen estando ahí, digamos, dentro de los archivos del Poder Judicial, ¿no? Pero no han sido eliminados, no han sido depurados, no han sido transferidos tampoco porque siguen teniendo validez jurídica, ¿no? Entonces, hay casos en los cuales, a pesar de que, digamos, protocolarmente ya se ha cumplido, ¿no? Con la etapa de validez legal y administrativa de un documento, pero sigue teniendo todavía vigencia, ¿no? Esas son excepciones, ¿no?
Pero en la mayoría de casos no ocurre eso. Cuando una persona ya fallece, toda su documentación pasa a ser eliminada en algunos casos o pasa a ser depurada al Archivo General de la Nación, ¿no? Ahora, esto también es importante, ¿no? Si existen series documentales a eliminar, se debe indicar el nombre de la oficina que asume la función, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo documentación de memorándums o oficios de una unidad orgánica específica, debo indicar de qué unidad orgánica es eso, ¿no? Además de eso, se tiene que indicar qué tipo de documentos son, ¿no? Son oficios, son memorándums, son cartas, ¿no? Entonces, agruparlo en base al tipo de documentación que es, ¿no? Además de eso, también hay que recordar de que las entidades tienen que evitar remitir copias de estos documentos de tramitación interna, ¿no? Eh, por ejemplo, como les decía, en el tema de los memorándums, las notas, los listados, los registros, los informes, ¿no? ¿Por qué? Porque esto simplemente, como les decía, son documentos de gestión, no son documentos de archivo, no tienen una validez administrativa a largo plazo, son simplemente documentos de carácter informativo en la mayoría de casos, ¿no? Entonces, esos documentos sí pueden ser eliminados, ¿no? Y no es necesario emitir copias de ellos. En realidad, simplemente lo que se tiene que hacer es informar al archivo de que se está haciendo la eliminación, ¿no? Luego de eso también indica instrucciones generales que el archivo general puede recibir solicitudes de eliminación durante todo el año, eh, pero para que sea efectiva la ejecución durante ese año, solamente se tienen que presentar hasta el 30 de octubre del año, ¿no? Porque recuerden que hay un proceso de evaluación, de verificación que hace el Archivo General de la Nación respecto a la documentación que se busca eliminar. No es de que de un día para otro el archivo te va a aceptar tu eliminación de documentos, porque lo que tienen que hacer en primer lugar es constatar que la información que está en esos documentos ya no tenga validez. Y además de eso, de que sean documentos que no tengan a futuro valor histórico, ¿no? Por ejemplo, eso es muy importante, ¿no? Ahora, bueno, aquí también se mencionaba, antes de retroceder, aquí veíamos un poquito el tema de... Aquí, ¿no? En este caso, el director del archivo intermedio, vamos a presentar de nuevo. El director de archivo intermedio del archivo general es el facultado a derivar, ¿no? La propuesta de eliminación sin intervención del comité evaluador. Porque hay un comité evaluador, ¿no? Que se encarga de hacer toda esa verificación y por eso es que se demora un poco más de lo que uno esperaría el tema de la eliminación de documentos, ¿no? ¿Este director puede agilizar el proceso? Sí, ¿no? Es alguien que puede fácilmente decidir que se eliminen los documentos sin necesidad de que haya el comité evaluador emitido una decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay algunas cuestiones, algunas situaciones en las cuales se necesita, por cuestiones de urgencia, eliminar la documentación. Por ejemplo, han habido casos en los cuales se han dado inundaciones en algunos locales de archivo. Y ya obviamente que la documentación que ha sido mojada, ¿no? Pierde validez. Entonces, para tratar de alguna manera de aprovechar los espacios que, han, que eran destinados a estos archivos para nuevos archivos, lo que se hace es simplemente autorizar de manera automática la eliminación de esa documentación, porque ya se perdió la información que había en esos documentos, ¿no? Han habido casos, por ejemplo, en donde se han incendiado áreas de archivo de algunas entidades.
Y obviamente que en esos casos también se puede proceder directamente a la eliminación de esos documentos, porque ya no tienen la información, han terminado siendo perdiendo la validez que tenían, ¿no? Y han habido casos así. Entonces, en ese caso, en esos casos, igual se tiene que notificar que se van a eliminar, porque bien o mal siguen siendo, entre comillas, documentos de archivo, ¿no? Entonces se tiene que informar de eso. Ahora vamos a hablar un poco sobre el procedimiento, ¿no? De las entidades que cuentan con un programa de control de documentos, ¿no? ¿Cómo se da el procedimiento de eliminación? En este caso, las entidades deben solicitar la autorización con un periodo de retención vencido, ¿no? Es decir, hay documentos, como les decía, que van a perder su validez ni bien ocurra una fecha determinada, ¿no? Por ejemplo, eh, los documentos de legajos de personal, del personal que ya ha pasado a ser jubilado, o que va a pasar a ser jubilado, pierde su validez administrativa y legal cuando esta persona se jubila. Y eso ya se sabe, porque una entidad ya sabe cuando la persona cumple 70 años y va a decidir jubilarse, ¿no? Ahora, hay casos excepcionales en los cuales uno decide tener una jubilación anticipada. Entonces, esos casos no. Pero en los casos en los cuales ya hay una fecha límite que se sabe, en esos casos sí se puede, digamos, también solicitar la, eh, la autorización para eliminar archivos, ¿no? Eh, También es un requisito previo para solicitar la autorización que el archivo central de la entidad presente un cronograma de eliminación de documentos. Es decir, el área de archivo de cada entidad debe tener un plan, ¿no? Un plan de trabajo en donde también debe definir si es que se van a eliminar o no los documentos, ¿no? En este caso, también se puede considerar, por ejemplo, el hecho de que los documentos no sean eliminados, sino que simplemente sean transferidos, ¿no? Eh, pero ya es más que todo un criterio de la propia entidad, ¿no? Y por último, también se explica qué es lo que debe contener el expediente de eliminación, ¿no? En primer lugar, debe tener un oficio dirigido al Archivo General de la Nación en donde se autoriza esta eliminación. Se debe tener un inventario, ¿no? De la eliminación, una copia de la resolución que aprueba el programa de control de documentos, otra copia que muestra la serie documental propuesta a eliminar, ¿no? Y también una muestra representativa de cada serie documental y también el CD. Y las muestras documentales, bueno, las muestras documentales no son necesarias, ¿no? En físico no son necesarias. Ahora, ¿por qué es importante tener la muestra en formato PDF? Porque, como les decía, normalmente la eliminación de documentos no necesariamente implica eliminar toda la información de esos documentos. Lo que implica simplemente es eliminar la evidencia física o la parte física de esos documentos. Por un tema de utilidad, ¿no? Porque se puede generar eh, 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 un archivo más desconcentrado, con menos carga documental, ¿no? Entonces, de alguna manera, se puede generar más eficiencia en la gestión de los documentos, ¿no? O también se pueden liberar espacios, ¿no? Hay entidades que tienen oficinas repletas de documentos que ya no se usan, ¿no? Documentos que ya no tienen validez, pero por un tema de no saber gestionar adecuadamente los documentos, simplemente los siguen manteniendo ahí, ¿no? Entonces, si la entidad, el área de archivo central de la entidad, decide tomar en serio un plan de trabajo y comienza a ir depurando la documentación entre aquella que sí se tiene que mantener y aquella que no, se puede proceder con un programa de eliminación quizás por etapas, ¿no?
con un cronograma de trabajo, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿sí? Como les digo, lo más valioso aquí es que se trata de una manera de eliminar la documentación en físico para generar un espacio, ¿no? Más oportuno para la gestión documental y además de eso para evitar de que sea cada vez más tedioso el poder manejar los archivos. A medida que aumenta la cantidad de documentos que posee una entidad, se vuelve más costoso seguir manteniendo ese proceso de control de la documentación, sobre todo cuando la documentación no está digitalizada y todo está en físico. Entonces, lo que se trata de hacer con esta lógica de la eliminación de archivos y la transferencia de documentos es que se trate de alguna manera de agilizar la carga que tiene cada entidad y trasladarla en algunos casos al Archivo General de la Nación y en otros casos simplemente liberarlo, ¿no? Entonces eso también es importante considerar, ¿sí? Este ahora es el procedimiento para aquellas entidades que no cuentan en un programa de control de documentos. Eh, Antes de eso, quería mencionarles que es un programa de control de documentos. Un programa de control de documentos es una suerte de plan en el cual están clasificados todos los documentos que tiene la entidad, ¿no? Desde los documentos más genéricos hasta los documentos más especializados, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay que poner el caso de RENIET. RENIET administra muchos documentos que contienen datos sensibles. Entonces, cada tipo de documento de datos sensible lo va a tener clasificado, ¿no? Como una serie documental, ¿no? Pero además de eso, tiene documentación que probablemente es de carácter general. Por ejemplo, eh, eh, algunos oficios en los cuales dan cuenta de algún cambio que se están dando. Las notas de prensa, ¿no? Que también son documentos de gestión. Obviamente que ese tipo de documentos también los va a tener que organizar, pero digamos en su programa de control de documentos ya forma parte de un ítem, ¿no? Una serie documental también. Entonces, hay diferentes tipos de documentos y estos están obviamente clasificados en su programa de control documental y además de eso, se puede dar cuenta de cómo se va avanzando progresivamente con la gestión de cada uno de ellos, ¿no? Pero hay entidades que no cuentan con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ese programa de control documental en primera instancia es un programa digitalizado, ¿no? Es una suerte de software en donde tú vas a poder buscar de manera clasificada cada uno de los documentos, con los datos de cada uno de esos tipos de documentos específicos, datos específicos, y por ende se va a hacer más fácil poder gestionarlo. Pero hay entidades que no cuentan con eso, entonces esas entidades que no cuentan con eso, pues va a ser un poco más complicado poder verificar la información de los documentos que se buscan eliminar. Ese es el tema, ¿no? En este caso específico, va a haber un comité evaluador sí o sí. Sí o sí que va a tener que evaluar si se eliminan o no los documentos. Porque en este caso la verificación es mucho más tediosa, ¿no? Además de eso, se sigue con el mismo criterio de que el archivo general o el archivo central de la entidad debe presentar su cronograma de eliminación en su plan de trabajo, ¿no? Además de que se les tiene que brindar, ¿no? Las entidades perdón, el área de planificación de cada entidad debe brindar las facilidades para que se cumpla con este plan de trabajo y con los plazos, que es lo más importante. Aquí también está el expediente que se tiene que enviar en torno a eliminación de documentos. Está el oficio, ¿no? En donde se solicita la eliminación, la copia autenticada del acta de sesión del comité evaluador de documentos, el inventario de eliminación y una muestra representativa en formato PDF, ¿no? Aquí tampoco se necesitan muestras en físico. Entonces, de alguna manera, a pesar de que, digamos, estas entidades no han digitalizado gran parte de sus documentos que buscan eliminar, sí se les pide como un criterio para la eliminación que estén por lo menos digitalizados, ¿no? Y aquí tenemos el procedimiento para eliminar los documentos electrónicos de archivo por sustitución de soporte. ¿Qué ocurre? Hay algunos casos en los cuales
las entidades pasan de tener un convenio con una empresa de software específica a otro convenio con otra empresa. Y por ende, toda la documentación que tienen en este primer software van a tener que trasladarlo al otro, o en su defecto van a apurar y ver cuál de toda la documentación que tienen de manera digitalizada van a tener que trasladar. Eso es de verdad un ejercicio completamente complicado para aquellos que no manejan adecuadamente el tema de software, y peor aún cuando se quiere hacer ese traslado, ¿no? ¿Por qué? Porque el peso de la documentación digitalizada suele ser mucho más grande que los archivos que normalmente nosotros gestionamos. ¿Por qué? Porque recordemos, los documentos suelen tener, en este caso, algún carácter encriptado que trata de alguna manera de preservar la integridad del mismo documento de archivo, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que ocurre es, digamos, un proceso un poco distinto a la documentación en físico, ¿no? Respecto al proceso de eliminación. Entonces aquí, ¿qué explica? Que para que se solicite la eliminación, se tiene que seguir el decreto legislativo 681, que es respecto al uso de tecnologías avanzadas en materia de archivos. Y además de eso, se tiene que adjuntar toda esta información, ¿no? Por un lado, la copia simple de la autorización de la conversión de archivos a microformas. Además de eso, te tiene que contar con el certificado de idoneidad técnica para la producción de microformas, que tiene que ser otorgado por un organismo certificado, acreditado. La copia simple del acta de cierre y conformidad del proceso de micrograbación, la copia simple del certificado de idoneidad técnica, el inventario de eliminación, la copia de resolución que aprueba, ¿no? El plan de control de documentos, la copia autenticada de cada serie documental que va a ser eliminada, ¿no? Y además de eso, la muestra representativa también en formato PDF o grabado también en un CD, ¿no? Entonces, en este caso también no se necesita las muestras en físico. ¿Por qué se pide aquí el tema de las microformas? Porque como les decía en alguna de las clases anteriores, las microformas de alguna manera también son un soporte que te ayuda a ti a mantener la integridad de la documentación, ¿no? Ya podríamos hablar de las firmas, ¿no? O de los certificados digitales, ¿no? Que te brindan a ti la validez de poder corroborar que la documentación que a ti te dan es una documentación verídica, ¿no? Les ponía el caso, por ejemplo, de mi constancia de egresado, ¿no? Mi constancia de egresado tiene un código al final en el que tú puedes entrar a la plataforma que tiene, en este caso San Marcos, puedes poner ese código y te va a arrojar el documento que... ¿Por qué se da? Porque te permite a ti validar como un externo o un tercero que la documentación que te dan sí es vigente, sí es real, sí ha sido emitida por una entidad, ¿no? Entonces, por eso es importante de que toda la documentación digital que se busca eliminar tenga una microforma, ¿no? Para que su vigencia, porque todavía sigue teniendo vigencia legal, se mantenga. Es que también las entidades que han enviado estos expedientes tienen que verificar que esté adecuadamente presentado. Es decir, que hay un foliado adecuado, que se asegure la integridad física de la documentación que se entrega, que se preserven las firmas adecuadas, que hayan las fechas adecuadas, que estén todos los datos adecuados, ¿no? Luego de eso, la dirección evalúa el expediente, ¿no? En caso se emitan observaciones, se devuelve el expediente a la entidad que ha solicitado.
Esta entidad va a tener 10 días hábiles para poder subsanar cualquier observación. Y además de eso, la dirección luego procede a evaluar el expediente y programa una visita a la entidad, ¿no? En esta visita se verifica, ¿no? Se va a contar con un personal que va a verificar que toda la información del expediente sea válida y además de eso se van a hacer coordinaciones con la entidad solicitante para la visita. Entonces, eso es todo el proceso de evaluación. Luego continúa el personal acreditado verificando la existencia, el orden, la medición de los documentos que se van a eliminar. Pueden tomar por fotografías y documentos a todo lo que se busque, ¿no? A los ambientes, a los documentos, ¿no? Como una forma de evidencia, ¿no? De cuáles son los documentos que se buscan eliminar. Eh, También, por ejemplo, si es que se verifica que la documentación que se busca eliminar no está ubicada en el lugar que se acreditaba y además no se cumplen con las medidas de seguridad, accesibilidad y salubridad adecuadas, se va a suspender el proceso de eliminación por un periodo de 7 días hábiles, ¿no? Y se va a solicitar que se adecue las medidas de seguridad de ese espacio, ¿no? Para ello se le dan 7 días hábiles. Luego de eso, las entidades que cuentan con dependencia en el extranjero pueden presentar una solicitud de autorización y a ellos no se les da, no se les solicita una visita, ¿no? Y finalmente, después de eso, después de que se dé toda la verificación, se suscribe un acta de conformidad, ¿no? Y finalmente, el archivo de la entidad se encarga de la custodia temporal de los documentos durante todo el proceso de autorización, ¿no? El personal acreditado se encarga de hacer un informe técnico que se presenta a la dirección de archivo y luego de eso se atiende la solicitud de revisión de expediente dentro de un rango de 20 días hábiles, ¿no? Y luego de eso ya se procede a dar una opinión favorable o también se puede dar una opinión desfavorable dependiendo de lo que se decida y se emite una resolución en donde se autoriza la eliminación de documentos, ¿no? Se coordina luego con la entidad el recojo de los documentos innecesarios y posterior de eso se notifica, ¿no? Y bueno, ese sería el último momento respecto a la evaluación del expediente de autorización, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna consulta respecto a todo lo que hemos ido elaborando. Sí, a ver, hay una consulta por acá. Sí, Graciela, te escucho. Todo lo que está exponiendo también se aplica al sector privado, porque pienso que todo lo que está hablando usted es del sector público, ¿verdad? Sí, sí, en realidad en este caso la directiva busca regular lo que viene a ser el tema del sector público. Ahora, ¿qué ocurre con el sector privado? En el sector privado, lo que normalmente ocurre, y era justo algo que también se hablaba en una clase anterior, era que se tomaba como sugerencia la forma en cómo se gestiona la eliminación de documentos, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Y qué ocurre en el sector privado respecto a qué criterios se podría utilizar? A ver, voy a dejar de presentar. ¿Qué criterios se debería utilizar para eliminar documentos? Que es algo que creo que también has preguntado aquí ahora que veo en los mensajes. Eh, en primer lugar, que no sean documentos vinculados a presupuesto, ¿no? A presupuesto, contabilidad. ¿Por qué? Porque normalmente la SUNAT suele auditar muchas veces de manera discrecional a las empresas. Entonces, muchas veces solicitan información de hace 10 años, de hace 5 años, de hace 15 años. Entonces, esa información o esa documentación que tenga datos vinculados al presupuesto o a la gestión de la contabilidad no deberían eliminarse. Pero, por ejemplo, sí podrían eliminarse oficios, ¿no? Oficios que tienen 10 años, que tienen 5 años y que ya no tienen funcionalidad ahora. ¿Por qué? Porque normalmente son de carácter informativo, ¿no? Un memorándum, por ejemplo, ¿qué es lo que normalmente te dice?
Memorándum es algo temporal, trata de, a veces, de ser una comunicación entre el líder de un área con el trabajador de esa área, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que normalmente ocurre es que tiene solamente una funcionalidad por ese momento, es decir, la comunicación, ¿no? Pero también hay memorándums de faltas laborales. Entonces, esos memorándums de faltas laborales, en caso el trabajador siga laborando, sigue teniendo funcionalidad. Y es un documento que debería estar anexo al archivo de este trabajador, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, no deberías eliminar ese documento. Pero si es un memorándum de un trabajador que ya no trabaja, pues, ¿no? Que ya dejó de trabajar hace 2, 3 años de la institución, en ese caso lo que ocurre es que ese documento se puede eliminar. Entonces, en ese caso, en el sector privado, lo que se tiene que considerar es ese criterio, ¿no? O sea, esa documentación todavía me va a ser funcional. Si no es así, pues no, la verdad es que no. Por ejemplo, hay documentos que sí se tienen que mantener, como por ejemplo las actas de las reuniones de la gerencia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se necesitan esa documentación para temas de registros públicos, para evidenciar cambios del consejo directivo, ¿no? O cambio del apoderado, ¿no? Y no necesariamente esos documentos se terminan guardando en registros públicos, ¿no? Que también ese es un problema que tienen algunas empresas. Entonces, siempre es importante mantener esas actas de las sesiones. Pero documentos generales, que también vendrían a ser documentos de gestión, como memorándums, cartas, notificaciones, si ya tienen mucha antigüedad, no. Y en ese caso, ¿quién te autorizaría? Pues ahí lo que tendrías que revisar es el organigrama que tiene la entidad o la empresa, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que quizás por el tamaño, ¿no? Porque son empresas muy grandes, sí tienen un área de archivo. Entonces, en ese caso, deberías conversar con el área de archivo. Pero hay otras empresas en las cuales no hay un área de archivo. Digamos, un área de gestión documental o el área de recursos humanos también, que es la que se encarga también de ver el archivo como una función más. Entonces, en ese caso, lo que tienes que hacer es conversar con esa área, ¿no? Con el representante de esa área, comentarle, mira, yo tengo aquí, no sé, en mi oficina tengo un montón de archivos que son, no sé, del 2010. Ya han pasado 14 años. Y la verdad es que ya no tienen funcionalidad para mí, no funciona, ¿no? Y creo que para empresas tampoco funciona. Entonces, ¿qué puedo hacer con ello? Entonces, ahí ese área te va a indicar, ¿no? Mira, si ya no tiene funcionalidad, pues haz un documento dando de baja, indicando qué es lo que se tiene y pues se puede eliminar, ¿no? Lo bueno del sector privado es que se puede hacer este proceso de eliminación de manera más rápida. Lo malo es que sí debes tener criterios muy objetivos para saber si vas a eliminar o no el documento, ¿no? Porque, como te decía, hay algunos casos en los cuales sí se va a necesitar tener documentación de hace 20 años, de hace 30 años, porque son documentos que sí le sirvan a la empresa, ¿no? Por ejemplo, cuando se quiere hacer una auditoría en una empresa, se pide documentación, obviamente, de la contabilidad de la empresa desde que inició, ¿no? Para evaluar cómo ha ido avanzando la empresa, si es que todos los procesos de contabilidad han sido adecuados, ¿no? Si es que no ha habido salida de fondos de manera irregular, ¿no? Entonces, esa documentación sí o sí tiene que estar ahí guardada, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer? Se puede digitalizar toda esa documentación, ¿no? Se puede digitalizar y ahí sí se podría eliminar. Pero esa digitalización debería tener unas microformas que puedan de alguna manera garantizar de que no se pierda la integridad de esa documentación. Y hay entidades públicas que sí se encargan de poder garantizar esas microformas. Es más, hay notarías que tienen microformas, ¿no? Es decir, uno sabe
que va al notario para que constate o verifique que un documento es legal, ¿no? O que se está cumpliendo con la fecha o cualquier otro criterio del documento. Lo mismo ocurre con los documentos digitales. Los notarios también pueden generar microformas para dar constancia de la validez legal de ese documento digital, ¿no? Pero no son muchas las notarías que poseen eso, ¿no? En realidad son muy contadas, en realidad. Entonces, eso también es un dato interesante, ¿no? Cristel, ¿verdad? También aquí preguntaba, ¿no? Si borra documentación un documento, tiene que ser responsabilidad. Ah, sí, espero haber atendido muy bien tu consulta, Graciela. Si tienes igual alguna duda, puedes también hacerla, porque normal, estamos ya ahorita en la ronda de preguntas. Aquí como mencionaba que Cristel consultaba, ¿no? Si se borra un documento de equivocación, ¿tiene que ser responsabilidad del administrador? Sí, ¿no? Como les decía, en este caso, si se llega a borrar un documento digital que tiene microformas y todo ello, eh, sí, quien asume es el funcionario que borró, ¿no? Y eso se puede verificar, ¿eh? Hay softwares que te indican cuando un documento es editado o es eliminado. ¿No? Es más, en el mismo Google Drive a veces también hay, dependiendo el formato, se puede también verificar cuando alguien elimina documentos, ¿no? Entonces, ahí va a ser una cuestión de buscar al responsable. En el caso del sector público, el funcionario responsable. En el caso del sector privado, el colaborador o el trabajador que ha sido responsable, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. ¿Cuál es la diferencia entre documento normal y documento digital? Ah, esto también es importante. Un documento normal es un documento en general. Ahí no, las características, recordemos, de un documento es que tenga información y que dé constancia de algo, sea evidencia de algo, ¿no? Entonces, eso es la característica principal de un documento. Y un documento digital es un tipo de documento, pero que tenga, digamos, un soporte digital, ¿no? Es decir, que yo en alguna plataforma que no sea física pueda verlo, ¿no? Por ejemplo, en mi computadora yo puedo encontrar en un repositorio como Mega, por ejemplo, que es una plataforma de almacenamiento, o como el Google Drive, o como OneDrive, encuentro ese documento y por ende no es necesario que lo tenga en físico. Eso es un documento digital, que no necesito tenerlo en físico, en un material como papel, como cartón o como cualquier otro tipo de material, ¿no? Esa es la principal diferencia, ¿no? Uh, ya. Entonces creo que hasta ahí terminaríamos la clase de hoy. Quizás quiero terminar la clase de hoy comentándoles algo, ¿no? Siempre los procesos de transferencia, eliminación y foliación se tienen que dar considerando criterios, ¿no? Criterios vinculados a si la documentación sigue teniendo validez o no, ¿no? Si el documento ya no tiene validez, ¿no? Y ahí tenemos que ver escenarios en los cuales pueda tener validez. Y si en ninguno de los escenarios ya no hay validez, puedo proceder a una eliminación, ¿no? Estando en el sector público o en el sector privado. Si además de eso tampoco tiene un criterio histórico, es decir, ya no hay tampoco validez histórica, también se puede proceder a la eliminación y ya no a la transferencia, ¿no? Normalmente los procesos de transferencia, ¿por qué se dan? Porque la información sigue teniendo validez. Por eso que prefiere transferir la documentación a un área o a una unidad que pueda seguir dándole validez o importancia, ¿no? O dándole uso, ¿no? En este caso, la mayoría de entidades lo que hace es trasladar los documentos de su archivo general o de su archivo central a el archivo general de la nación, que obviamente se va a encargar de todo lo que tiene que ver con validez histórica. Pero en el caso de una empresa, si es una empresa que, digamos, tiene documentación que tiene validez histórica, ahí también hay un protocolo en el cual puede hacer la transferencia al Archivo General de la Nación, ¿no?
Por ejemplo, tenemos el caso de la Beneficencia de Lima, que es una entidad privada, ¿no? Y ellos lo que hacen es tratar de mantener toda la documentación histórica transferida al Archivo General de la Nación. Y es más, tienen documentación histórica que ellos también administran, ¿no? Entonces ahí lo que se tiene que hacer es escribirle al archivo e indicar, ¿no? Mire, yo tengo documentación que tiene cierta validez histórica a nuestra consideración y quisiéramos de alguna manera transferir eso, ¿no? Entonces también se puede hacer ese proceso de transferencia, ¿no? ¿Qué pasa con los institutos, CEPROS, colegios que dependen del UGEL? ¿Cómo depuran sus documentos? Bueno, ahora lo que está ocurriendo es que desde 2016 todos los documentos se están pasando a digitalizar. Es más, los certificados de estudio ya ni siquiera se emiten como antes, ¿no? Que era con tu foto, ¿no? Un documento así un poco en una suerte de papel acartonado, ¿no? Con los logos del colegio y todo ello, o de la institución, ¿no? Ya todo eso se está digitalizando, ¿no? Con las universidades, con los institutos, con los CEPROS también. Todo ya se está digitalizando. Es más, ya no, ya a veces lo único que hacen cuando te quieren dar en físico tu documento es la copia de la versión digital. Ya ni siquiera es un documento original, ¿no? Entonces, ese es un proceso de digitalización que se está dando con mucha fuerza, ¿no? En el sector educación es uno de los sectores que más se está digitalizando todo. Y en el caso el sector salud también, pero todavía falta hacer una gran labor con el tema de los historiales médicos, ¿no? Ahí hay un tema muy pendiente. Bueno, ya hemos pasado un poco, unos minutos el horario de clase, así que no sé si por aquí ya se encuentra Frank. Más bien quiero agradecerles a todos por el tiempo. Recuerden que el día viernes es el día de nuestra última clase, así que por favor no se olviden de asistir, ¿sí? Justo aquí creo que ya está Frank. Sí, por aquí estoy, estimado. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Por la clase del día de hoy. Voy a cortar por aquí ya la grabación. Bien.